Existe una línea tan fina entre lo que llamamos imaginación y lo que llamamos realidad, que los antiguos sabios nunca se molestaron en trazarla. Cuando contemplas una runa tallada en piedra hace 1000 años, cuando tus ojos se posan sobre un símbolo que atravesó civilizaciones enteras para llegar hasta ti, algo se despierta en lo más profundo de tu ser. No es superstición. No es fantasía. Es el reconocimiento de una verdad que tu alma conoce pero tu mente ha olvidado, que los símbolos no son meras decoraciones del pensamiento humano, sino llaves que abren puertas en los planos invisibles de la existencia. Los antiguos lo sabían. Caminaban por un mundo donde cada trazo, cada línea, cada curva de un símbolo era un acto de creación tan real como plantar una semilla en la tierra. Para ellos, dibujar una runa no era diferente a invocar lluvia o sanar una herida. Era manipular las fuerzas que tejen la realidad misma. Pero nosotros, en nuestra era de pantallas y algoritmos, hemos reducido los símbolos a meros iconos. Creemos que son representaciones vacías de conceptos abstractos. Y en ese mismo momento en que dejamos de creer en su poder, perdimos algo fundamental sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad. Permíteme llevarte de vuelta a lo que sabían los antiguos maestros de runas, los sacerdotes egipcios que tallaban jeroglíficos en templos sagrados, los chamanes que pintaban símbolos en las paredes de cuevas oscuras bajo la luz de antorchas danzantes. Para ellos, cada símbolo era un ser vivo. Una entidad con su propia conciencia, su propia vibración, su propia capacidad de influir en el mundo. No hablaban de símbolos como nosotros hablamos de letras del alfabeto. Los símbolos eran portales. Eran puentes entre lo visible y lo invisible, entre el mundo de la forma y el mundo de la esencia pura. Cuando un maestro rúnico trazaba el símbolo de Alfiz, la runa de la protección, no estaba simplemente dibujando líneas al azar. Estaba canalizando una fuerza arquetípica tan antigua como la primera criatura que sintió la necesidad de defenderse. Estaba convocando el espíritu mismo de la protección, llamándolo desde las profundidades del inconsciente colectivo donde todas las fuerzas primordiales duermen esperando ser despertadas. Y aquí es donde la ciencia moderna comienza a encontrarse con la sabiduría ancestral de maneras que habrían parecido imposibles hace apenas décadas. Los neurocientíficos han descubierto que nuestro cerebro no distingue entre lo que ve y lo que imagina con suficiente detalle. Las mismas regiones neurales se activan cuando contemplas un símbolo que cuando experimentas directamente aquello que ese símbolo representa. Esto significa que cuando tu conciencia se encuentra con el símbolo del fuego, tu sistema nervioso experimenta, literalmente, las cualidades del fuego. La transformación, la purificación, la energía ardiente. No es una metáfora. Es una realidad neurológica. El símbolo se convierte en una tecnología de la conciencia, una herramienta que puede alterar tu estado interno tan efectivamente como cualquier sustancia química. Pero los antiguos sabían algo que va mucho más allá de la neurociencia. Sabían que los símbolos no solo cambian al observador, sino que el observador cambiado puede cambiar la realidad externa. Este es el secreto que los maestros de símbolos guardaron durante milenios, que la conciencia y la realidad no están separadas, sino que son dos aspectos de una misma sustancia fundamental. Cuando trabajas con una runa, cuando la contemplas, la visualizas, la trazas con tu dedo en el aire o la dibujas en papel, estás participando en un acto de co-creación con las fuerzas invisibles que dan forma a la experiencia. Estás enviando ondas de intención concentrada hacia el campo cuántico de posibilidades que los físicos modernos han comenzado a mapear y que los antiguos chamanes navegaban con la destreza de marineros experimentados. Las runas, en particular, fueron diseñadas por culturas que vivían mucho más cerca del mundo invisible que nosotros. Los pueblos nórdicos pasaban largos inviernos en contemplación, en estados alterados de conciencia inducidos por el frío, la oscuridad y el aislamiento. En esos estados, podían percibir patrones de energía que normalmente permanecen ocultos a la conciencia ordinaria. Cada runa que tallaron en madera o grabaron en metal era una fotografía de uno de esos patrones energéticos. Feu, la runa de la abundancia, captura la esencia del flujo próspero de la energía vital. Isa, la runa del hielo, cristaliza el poder de la pausa, de la reflexión, del momento de quietud que precede a todo gran movimiento. No eran solo alfabetos. Eran tecnologías espirituales.
Eran formas de acceder a estados de conciencia específicos y, desde esos estados, influir en el mundo material de maneras que parecerían mágicas a quienes no comprenden los principios subyacentes. Y estos principios son más simples de lo que podrías imaginar, aunque requieren algo que nuestra cultura ha perdido: la capacidad de creer sin necesidad de pruebas, de actuar desde la fe en lugar de desde la duda, de tratar lo invisible como tan real como lo visible. Los maestros antiguos entendían que todo en el universo está hecho de información. Lo que llamamos materia es información concentrada, cristalizada en formas que podemos tocar y ver, pero la información en sí misma es más fundamental que la materia. Y los símbolos son formas puras de información, libre de las limitaciones de la forma física. Cuando trabajas con un símbolo, estás trabajando directamente con la información primordial que subyace a toda manifestación. Es como tener acceso al código fuente de la realidad. Por eso los símbolos pueden sanar enfermedades, atraer oportunidades, proteger de peligros, abrir caminos donde no los había. No es magia en el sentido de algo sobrenatural. Es tecnología en el sentido más puro, el uso de principios naturales para lograr resultados específicos. Los antiguos simplemente entendían principios naturales que nosotros hemos olvidado en nuestra obsesión con lo puramente material. Piensa en cómo te sientes cuando ves el símbolo de un corazón. Instantáneamente, algo se mueve en tu pecho. Una calidez, una apertura, una sensación de amor o al menos de la posibilidad del amor. Ese símbolo simple ha activado en ti un estado emocional complejo. Ha cambiado la química de tu cuerpo, el ritmo de tu respiración, la calidad de tus pensamientos. Ahora imagina que en lugar de un corazón moderno, estás contemplando una runa ancestral que fue creada específicamente para activar estados de conciencia mucho más profundos y específicos. Una runa que fue cargada con la intención concentrada de generaciones de maestros espirituales. Una runa que fue tallada en momentos de profunda conexión con las fuerzas invisibles del cosmos. El poder se magnifica exponencialmente. Los símbolos egipcios llevaban esto a niveles aún más sofisticados. Cada jeroglífico era simultáneamente una letra, una palabra, una imagen, y un portal hacia un aspecto específico de la realidad cósmica. El Anak no solo significaba vida, era un condensador de la fuerza vital misma. El ojo de Horus no solo representaba protección, era una antena que sintonizaba la conciencia con las frecuencias de la vigilancia divina. Los maestros que crearon estos símbolos habían desarrollado una ciencia de la conciencia tan avanzada que podían mapear con precisión exacta qué formas geométricas, qué combinaciones de líneas y curvas, producirían qué efectos específicos en la psique humana y, a través de la psique, en la realidad externa. Esta ciencia no se perdió por accidente. Fue deliberadamente ocultada, fragmentada, dispersada. Porque el poder de crear realidad a través de símbolos es el poder más fundamental que existe. Es el poder que los dioses usaron para crear el universo mismo, según las tradiciones más antiguas. Y ese poder, en las manos equivocadas, podría rehacer el mundo de maneras que no todos estarían preparados para experimentar. Por eso los verdaderos maestros de símbolos siempre han sido pocos. Por eso el conocimiento real se transmite de maestro a discípulo, nunca en libros, nunca en público. Porque trabajar con símbolos de poder real requiere una pureza de intención, una claridad de propósito, y una responsabilidad espiritual que pocos están dispuestos a cultivar. Pero algo está cambiando en nuestro tiempo. Las barreras entre lo esotérico y lo exotérico se están disolviendo. Los secretos guardados durante milenios están emergiendo a la superficie. Y tú, al contemplar estas palabras, al sentir la resonancia de estas verdades en lo profundo de tu ser, eres parte de ese despertar. Los símbolos no han perdido su poder. Nunca lo perderán. Solo hemos perdido nuestra capacidad de percibirlo, de trabajar con él conscientemente. Pero esa capacidad puede ser restaurada. Puede ser cultivada de nuevo. Cuando miras una runa verdaderamente antigua, cuando permites que su forma penetre en tu conciencia sin la interferencia de tu mente analítica, cuando te abres a recibir la información que lleva codificada en sus líneas y ángulos, algo extraordinario sucede. Comienzas a recordar algo que tu alma sabía antes de que nacieras en este cuerpo, en esta época, en esta aparente separación de lo sagrado.
Recuerdas que eres tanto el observador como lo observado, tanto el símbolo como quien contempla el símbolo. Recuerdas que la realidad es maleable, que la conciencia es creativa, que los límites entre lo interno y lo externo son más permeables de lo que te habían enseñado. Y en ese momento de recordar, el símbolo cumple su función más profunda, no solo cambiar tu estado de conciencia, sino recordarte quién eres realmente. Recordarte que eres un ser capaz de participar conscientemente en la creación continua de la realidad. Los antiguos sabios que crearon los primeros símbolos sagrados no los diseñaron para ser adorados o venerados. Los diseñaron para ser usados. Para ser vividos. Para ser integrados tan profundamente en la conciencia que la distinción entre el practicante y la práctica, entre el símbolo y su significado, desapareciera completamente. Ellos sabían que llegaría un tiempo cuando la humanidad necesitaría recordar estas verdades. Cuando el mundo se volvería tan denso, tan aparentemente sólido, tan desconectado de lo invisible, que sería necesario tener herramientas para reconectar con las fuerzas creativas fundamentales. Los símbolos son esas herramientas. Las runas son esas llaves. Y tú, al resonar con estas palabras, al sentir el despertar de algo ancestral en tu interior, eres quien está destinado a usarlas. La pregunta que permanece flotando en el silencio después de contemplar estos misterios no es si los símbolos tienen poder real, sino si estás preparado para asumir la responsabilidad que viene con el conocimiento de ese poder.